Amados hermanos, qué bendición estar aquí con ustedes. Hoy también es un buen día para empezar la reunión con una pregunta. Pero hoy hay un pequeño detalle distinto. Quiero que tomes tu libreta, tu cuaderno, tu bloc de notas, lo que tengas allí, y escribe la pregunta y escribe también la respuesta a esa pregunta. Mi pregunta para ti hoy es la siguiente. ¿Qué implica para ti seguir a Cristo? Nótalo. Abre tu signo de interrogación. ¿Qué implica para ti seguir a Cristo? Ciérralo y anota tu respuesta. ¿Ya anotaste? Sé que podrías tomarte mucho más tiempo, pero no contamos hoy con él. Sin embargo, hermanos, esto es una gran pregunta y muchos deberíamos reflexionar frecuentemente sobre ella. Porque esta respuesta definitivamente es un gran referente en nuestro corazón. ¿Sabes algo? Esta pregunta nos lleva a una historia que quiero contarte y que se traslada a 1810 en adelante. Estamos hablando de un gran pianista y compositor, altísimamente reconocido. Su nombre es Frédéric Chopin. Bueno, este señor se encontraba, Frédéric Chopin, en un concierto. Sus conciertos eran realmente especiales. Y al final del concierto, él tuvo la cortesía de traer a reunirse con él y pasar un tiempo de compartir con algunos estudiantes de piano. Este tipo de verdad era un virtuoso en gran manera. Pero después del compartir, uno de los jóvenes, una mirada, habría brillo en sus ojos, había cautivado por lo que había escuchado. Le dice: maestro, profe, yo daría mi vida por tocar como usted toca. ¿Y saben lo que hizo Chopin? Se volteó, lo vio con una mirada comprensiva, le regaló una sonrisa y le dijo: yo he dado mi vida para tocar como toco. Yo he dado mi vida para tocar como toco. ¿Saben algo, hermanos? La primera vez que yo escuché esta ilustración de un predicador que es un referente para mí, me confrontó en gran manera. ¿Y saben por qué me confrontó? Porque a veces nosotros soñamos con lograr grandes cosas, pero no consideramos las implicaciones de llegar allí. No las consideramos. Y muchos jóvenes pianistas de aquella época y aún de nuestros días pueden llegar a pensar que para llegar a tocar como Chopin debían tener un piano supermoderno y lujoso, o podrían necesitar un cupo en una de las más prestigiosas universidades, y si yo pudiese, entonces yo sí llegaría a tocar como él. O si yo tuviese suficiente dinero para pagar un profesor particular que esté conmigo y que se dedique a llevarme a ese nivel, entonces yo sí tocaría como Chopin. Pero hermano, déjenme decirles algo, esto no es verdad. No es verdad. Al igual que Chopin, para ellos, lo que hace la diferencia tiene mucho más que ver con sincerar su visión, su rumbo, con permanecer cumpliendo las implicaciones de ese camino que tienen en su visión y con tomar el equipamiento que realmente necesitan, no lo que se imaginan, lo que realmente necesitan. Muchas veces, hermanos, se trata de dar su vida o no darla. Le dijo él a él: yo he dado mi vida para tocar como toco. Y aquí, hermanos, es donde el asunto puede llegar a tornarse un poco complicado. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros estamos aquí hoy, sentados en nuestras sillas, cómodos, pensando de sí mismos
Que somos creyentes verdaderos. Somos cristianos. Sí, yo seguiría a Cristo. Pero lamentablemente en nuestro corazón, muchos de nosotros no estamos dispuestos a dar nuestra vida por seguir a Cristo. ¿Qué implica para ti seguir a Cristo? Fue la pregunta con la que abrí esta reunión. Y sí, es una pregunta muy seria. Si estuviesen en una iglesia, hermanos, pueden pensar algunos, ¿no? Como los muchachos pianistas pensarían, si yo estuviese en una iglesia más numerosa, si yo estuviese en una iglesia que tuviese más ministerios, si mi pastor fuese tal o cual, o si yo tuviese la oportunidad de recorrer en un estudio, en un instituto teológico o un tal seminario, entonces yo sí llegaría a madurar y crecer en el Señor. Pero lamento tener que repetirte que eso tampoco es verdad. No es verdad. No lo es. ¿Sabes qué? ¿Qué necesitas? Lo mismo que necesitan esos pianistas. Sincerarte. Ser honesto. Decidir en verdad, cuál es el rumbo por el que quieres vivir. Y aquí, hermanos, en lo que respecta a las implicaciones y al equipamiento, pareciera hemos perdido de vista quién es el Dios en el que creemos. Porque Dios no te va a llamar a algo en lo que no te va a acompañar y a algo para lo que no te va a equipar. Todo lo contrario, hermano. Hermanos, Dios nos ha llamado a seguirlo para llevarnos a ser como Cristo. Así como esos muchachos querían tocar y llegar a ser como ese predicador. ¿Como quién quieres llegar a ser tú? ¿Como quién ha dispuesto la verdad? ¿Dónde debe expresarse el virtuosismo de la gloria de Dios en tu vida? ¿No es en que tu carácter y el mío sea como el de Cristo? Wow. No es una carrera, hermanos, que podamos correr ni con nuestras fuerzas, ni con nuestros recursos. No lo es. La única razón por la que podemos persistir hasta el final es como dice el título de hoy: los hijos de Dios estamos equipados para permanecer. ¿Ven a esa persona en la foto? Ese es Frederick Chopin. Equipados para permanecer. Y saben que el joven Timoteo, así como estos jóvenes que estaban sentados con su maestro pianista, el joven Timoteo necesitaba escuchar hace mucho tiempo lo que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Aprender cómo dar su vida para seguir a Cristo. Él necesitaba eso. Y tú y yo, creo, necesitamos aprenderlo hoy. El apóstol Pablo le enseñó cosas valiosas que están en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 17. Quiero pedirte que abras tu Biblia. Yo sé que está en la pantalla. Si tú tienes una Biblia en físico, mi solicitud para ti hoy es: ten tu Biblia en físico allí. Vamos a estar recorriendo algunos textos de esa misma carta y vamos a aprender lo que el apóstol le enseñó a Timoteo y nosotros necesitamos sin duda alguna escuchar. ¿Ya lo tienen? 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 10 al 17. Leamos juntos la palabra del Señor. Los que no tienen Biblia, lo tienen en pantalla, pueden acompañarme desde el verso 10. Leemos la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. Voy a repetir eso. ¡Qué persecuciones sufrí! Y de todas ellas me libró el Señor. 12.
Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿quiénes? ¿Quiénes? Okay. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, este pasaje afirma claramente que los hijos de Dios fuimos equipados para permanecer, siguiendo a Cristo en todo. Pero decirlo de una manera más completa, más concisa, pero que refleje mejor la idea de este texto, sería expresarlo así. A quienes les gusta tomar nota, pueden verlo en pantalla. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para permanecer en Cristo. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para permanecer en Cristo. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para permanecer en Cristo. Y desarrollaremos esta enseñanza a partir de la siguiente estructura. Dos grandes ideas están disponibles en este texto. A decir verdad, estas son las dos ideas más relevantes e enfáticas de este pasaje. Verso del 10 al 13, permanecer en Cristo implica sufrimiento. Permanecer en Cristo implica sufrimiento. Versos del 14 al 17, las escrituras son nuestro equipamiento. ¿Lo tienen? ¿Ambas? Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe y nos ayude a atender las implicaciones y el equipamiento, a entender cuáles son las implicaciones de seguirlo y cuál es el equipamiento que Él nos ha dado para hacerlo. Necesitamos aprender a saber cómo dar la vida por nuestro Señor. ¿Tú quieres aprender a dar la vida por tu Señor? Entonces pídeselo al Señor en oración. Si tu deseo es aprender cómo dar la vida por tu Señor, pídele al Señor en oración que hoy, a través de su palabra, nos enseñe, nos transforme. Tómate un tiempo para orar. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, concéntrate en tu Creador y pídele, ora a Él. Por favor, considérame en tus oraciones. Señor, aquí están nuestras vidas. Reconociendo que aún en el deseo de querer dártela y vivir para ti estamos limitados en saber cómo hacerlo. Te suplicamos, enséñanos. Enséñanos las implicaciones de llevarlo a cabo y enséñanos cómo tú nos has equipado para lograrlo. Lo anhelamos. Abiertos de par en par las puertas de nuestro corazón para recibir tu enseñanza, para ser guiados en ella, para que tú recibas la gloria que mereces en Cristo Jesús. Amén. Amén. Leamos de nuevo el texto y vamos a la primera parte. Permanecer en Cristo implica sufrimiento. Hermanos, el texto dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia. ¿Se dan cuenta todo lo que Timoteo le está recordando, Pablo le está recordando a él que ha seguido de él? ¿Sí? ¿Ha seguido su caminar? ¿Sí? Mis persecuciones, sufrimientos,
como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. En el libro de los Hechos se encuentran varias de estas citas. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Timoteo, quiero que sepas algo, de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, verso 12, y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo. ¿Quiénes? ¿Tú y yo estamos dentro de esos todos? Okay. ¿Hay algo asegurado aquí? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, ¿qué es lo primero que nosotros podemos destacar en este pasaje? Vean la frase, tú has seguido. ¿La ven allí, sombreada? Tú has seguido. ¿Qué nos muestra ese verbo que se refiere al pasado de Timoteo? Sí, pero aunque se refiere al pasado de Timoteo, representa al mismo tiempo un llamamiento que hemos recibido todos los hijos de Dios a seguir a Cristo. El Señor pasó y llamó personalmente, ¿y con qué frase les decía cuando los encaraba? ¿Qué les decía? Sí, sígueme. Tú y yo somos llamados a seguir a Cristo. ¿Debemos seguirlo? Sí. Es un asunto serio. Pero cuando pasamos al siguiente ítem, al siguiente punto que ver, y notamos la repetición y el peso que pone en la persecución y el sufrimiento, aprendemos que existe una clara implicación en seguir a Cristo. Vean, persecuciones, sufrimientos, persecuciones, sufrir, perseguidos. Hay una clara implicación en este asunto, sufrir. Y es aquí donde el contexto literario informa nuestro texto significativamente y nos confirma que la interpretación de esta implicación es correcta. Noten que en cada uno de los capítulos anteriores, a sabiendas que esto no fue escrito en capítulos ni versículos, sino como una evidencia de la distribución repetitiva de la idea del apóstol a Timoteo. Vean lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. Capítulo 1, verso 8 dice, por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Los que tienen la Biblia abierta pueden ir allí, es la misma hoja. Capítulo 1, verso 8. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino que dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Lo está invitando a sufrir, sí o no? Ok, vean, un capítulo más adelante, capítulo 2, verso 3, estamos en el mismo contexto literario. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades. ¿Qué le está invitando a vivir? Sufre penalidades conmigo. Y en nuestro texto, en el contexto interno de nuestro texto, vean lo que dice el 3.2, que estuvimos repitiéndolo varias veces, dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Hay una declaración contundente del apóstol diciendo, si tu deseo es seguir a Cristo, hay una cosa segura. Hay una implicación cierta. La expresión que usa el apóstol es en verdad. En este punto, hermano, no nos queda ninguna duda de que seguir a Cristo implica sufrimiento. Bien. Quizás no suena agradable a nuestra carne, pero es preferible ser honestos. Y aquí es donde está el punto, que podamos sincerarnos. Sincerarnos. Necesitamos de verdad, en cuanto a la aplicación, en cuanto a cómo vivimos esto tú y yo en nuestros días, sincerarnos, hermanos. Necesitamos internalizar y aceptar de corazón. No como algo conceptual que está en nuestra mente. Sí, yo sé que tengo que sufrir por el Señor, pero a mí nunca me van a perseguir como ellos. Y ahí es donde está el detalle con nosotros como creyentes. Quedamos por cierto que el sufrimiento del que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo es el que tiene que ver con que vengan las autoridades y te busquen y te metan en una cárcel porque tú cargas una Biblia encima. Oye, quizás hay algunas cosas que no has contemplado. Algunas.
Necesitamos internalizar y aceptar de corazón que seguir a Cristo implica, hermanos, sí implica sufrir. Y eso tiene mucho más relación con vivificar el evangelio por otras personas. Es decir, sacrificarnos a favor de quienes nos hacen daño. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿No es el poder del evangelio el que está refiriéndose el apóstol cuando dice en el capítulo 1, verso 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según su poder? Romanos, capítulo 1, verso 16, ¿qué afirme? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿A qué poder se está refiriendo que yo debo entregarme en el ímpetu de vivir? ¿No es el del evangelio? Sí, sí lo es. Y como sé que probablemente hay dudas aún, y deseando que el Señor me sostenga para poder entregar esto, como Él me ha pedido que lo haga, yo voy a pedirte que me acompañes a considerar el contexto literario de lo que el apóstol escribe y que nos hace tener un panorama claro del alcance que tiene, de lo que sí implica seguir a Cristo. Porque ya nos leía y nos enseñaba muy bien el pastor Pacheco cómo culturalmente hablando, la predicación del evangelio en aquel tiempo implicó muchísimo dolor y persecución física externa. Pero la que pareciera no estamos contemplando es la que vamos a ver a continuación. Estamos en el capítulo 4, un capítulo más. El apóstol tiene 4 capítulos convocando a Timoteo a sufrir por él, y en el capítulo 4, al final de la carta, le abre su corazón. El apóstol le abre su corazón a Timoteo. Y miren lo que dice el verso 16 y 17. El apóstol Pablo dice, en mi primera defensa, lo pueden ver ahí en sus Biblias, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. ¿Escuchaste? Las personas que él amaba, con las que él contaba, lo abandonaron. ¿Qué dice él? Que no se les tome en cuenta. Mira, hermanos, yo no sé si ustedes saben lo que duele ser abandonado. No lo sé. No sé si sabes lo que duele el abuso, el maltrato, la aspereza, la crítica, el chisme, la murmuración de otros hermanos que no están tan de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Yo no sé si tú has sentido el peso de la indiferencia, suplicar afecto y no recibirlo, del menosprecio, de que te subestimen, de que te comparen. Yo no sé si tú has llegado a sentirte en algún momento desplazado o sobreexigido. No lo sé. No sé si sabes lo que se siente que te mientan deliberadamente o que incumplan lo que te prometieron. Hermano, la verdad yo no sé cuál es el alcance o la gravedad de lo que otros te han hecho. Es muy corta esta lista. Si queremos figurar el daño que podemos recibir de otras personas. Pero hay algo que sé. Y es lo que este texto nos está mandando a hacer.
Este texto enseña que nuestro corazón debe expresar por quienes nos han hecho daño lo que Pablo expresa en el verso 16, no les tengas en cuenta. Lo que Esteban expresa en Hechos capítulo 7, verso 60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo que nuestro Señor Jesús expresó en la cruz del Calvario, en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pastor, usted me está diciendo que seguir a Cristo implica sacrificarme a favor de quienes me hacen daño. Sí. Ese es tu Señor. A eso te ha llamado. A tener el honor de amar como Él te ha amado. Juan, capítulo 15, verso 12, lo repite en el 17. Un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo les he amado. Y quiero decirte algo que a ti que no tiene mucho sentido para ti. Lo que yo te estoy diciendo, a ti que todavía no sigues al Señor Jesús, todavía no entiendes lo que Cristo es para ti. Quizás no tiene tanto sentido para ti vivir para sufrir por los demás, pero cuando tú caes en cuenta que Dios es un Dios justo y que por causa de tus delitos y pecados te mereces un castigo muchísimo, pero muchísimo mayor al que tú crees. Y tú no podrás entender mucho del infierno, pero tú sabes que es una cárcel. Y así como los humanos que cometen delitos y pecados, en tu corazón tú anhelas que esa persona que cometió un delito vaya a la cárcel. Así hay una cárcel esperando por quienes han vivido deshonrando el nombre de Dios una y otra vez. Cuando tú caes en cuenta que es eso lo que te mereces y que Cristo vino a este mundo para tomar tu lugar y sufrir todo el peso del castigo que tú te merecías por amor a ti, ahí las cosas cambian en tu mente. Ahí las implicaciones toman otro sentido. Dice, wow. A veces no estamos dispuestos a sufrir por otros porque no entendemos que Cristo sufrió por nosotros. A veces no aceptamos sufrir por otros porque no creemos lo que Cristo sufrió por nosotros. Así como Frédéric Chopin dio su vida para tocar como tocaba, y quienes querían tocar como él debían estar dispuestos a dar también su vida, salvando las evidentes y muy grandes diferencias. Así también todos los que valoramos lo que Cristo sufrió para salvarnos, a pesar del daño que le hicimos, debemos estar dispuestos a permanecer sufriendo por amor a otros, a pesar del daño que nos hagan. ¿Se fueron? Sí. ¿Dolió? Sí. Pero no les tomes en cuenta eso, Señor. De corazón. Recuérdalo. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para permanecer en Cristo. Él nos ha equipado. Siguiente punto. Versos 14 al 17. Las Escrituras son nuestro equipamiento. Leemos de nuevo, dice, tú
sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Verso 16. ¿Verdad que este pasaje es fascinante? Todo el anterior también, pero hermano, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, no, hermano, ustedes están aquí. 16. Le voy a dar una oportunidad nada más. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No, en verdad me enorgullecen. Hermanos, en este bloque también encontramos un verbo muy relevante. De hecho, este verbo es el único verbo imperativo presente en el texto y describe el énfasis mayor. Le está diciendo, persiste. En términos que tú y yo usamos en el día a día, permanece. Sé constante, perpetúate allí. Lucha por permanecer. Permanece, Timoteo. Permanece, Julián. Permanece tú. El Señor no solo nos manda a permanecer aquí. Hermano, Él también nos ha dado lo requerido para hacerlo. Notemos lo que dice el texto más adelante. Has sabido las sagradas escrituras. Has sabido las sagradas escrituras. Lo que le permitió a Timoteo contar con la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, probablemente, hermano, fue lo que vemos en el capítulo 1, de nuevo el contexto literario nos informa, verso 5, donde aparentemente hubo una marcada influencia y enseñanza de parte de dos mujeres, la abuela Loida y su madre Eunice. Hermanos, la palabra de Dios nos prepara para recibir la salvación y nos equipa para vivir la santificación. La palabra de Dios nos prepara para recibir la salvación y nos equipa para vivir la santificación. Él nos equipa. Pero mujer que estás aquí, ¿viste quiénes influenciaron la vida de Timoteo? Quizás deberías tomar en cuenta que hay cosas muy, pero muy poderosas que estás haciendo en la vida de tus hijos, en la vida de los niños cercanos, en la vida de otras personas, que cuando inspiran, cuando promueven la palabra de Dios, les favorece. ¿Ven lo que dice? Has sabido las sagradas escrituras. Y dicen que ellas les dio la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando el texto menciona nada más esto de que toda la escritura es inspirada por Dios, más abajo, describe todo lo que la palabra de Dios hace con nosotros después y que nosotros juntos leímos en este momento. Cierra afirmando equipado para toda buena obra. Es decir, se confirma que las escrituras son suficientes, que todo lo que necesitamos para seguir a Cristo lo tenemos en ella. De hecho, ¿saben qué nos informa mucho sobre la correcta interpretación de este texto? El contexto. Vean estas tres menciones que hace en el capítulo 1 y en el capítulo 2 el apóstol Pablo. Capítulo 1, verso 13 dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. En una equivalencia dinámica expresa más la idea, guarda lo que yo te he enseñado. Ahora les pregunto algo, ¿dónde están hoy disponibles las enseñanzas del apóstol Pablo a la que se está refiriendo cuando le dice a Timoteo,
cuidado con lo que yo te he enseñado, presérvalo. ¿Dónde están? Yo te respondo, están en el Nuevo Testamento. Él es el autor de la mayoría, lo decía nuestro pastor Pacheco al principio, de la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. Preserva esas enseñanzas. Pero vean lo que dice en el capítulo 2, versos 8 y 9. En el capítulo 2, versos 8 y 9 dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Miren cómo cierra el versículo. Pero la palabra de Dios no está presa. O sea, que a pesar de estar en un lugar sin aparentemente nada, sin aparentemente ninguna conexión, sin aparentemente algo que tú y yo encontraríamos favorables para la proclamación y avance del reino, el apóstol está diciendo, lo que yo necesito, lo tengo. Porque la palabra de Dios no está presa. Verso 15 del capítulo 2, un poquito más adelante, dice, ¿cómo lo tiene que hacer? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, ¿qué? La palabra de verdad. Hermanos, es realmente interesante y se explica por sí sola la redacción que este texto tiene en la equivalencia dinámica del NTV. Yo se los voy a leer para que vean cómo está la explicación del verso 3, 16 y 17. Porque si tienes alguna duda, como está expresado aquí, esa duda se va a disipar por completo cuando te lo lea en esta. Escucha. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Algunos amigos cercanos saben lo que acabo de decir en mi mente. ¿Qué más quieres tú? Lo dijeron, ¿verdad? Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, pastor, ¿pero cómo lo vivo? O sea, ¿cómo yo sé que el equipamiento está ahí, pero ¿cómo lo llevo más a la práctica? O sea, ayúdeme. Primero quiero decirte que yo estoy en la misma condición que tú en cuanto a la necesidad de ser ayudado en esto. Por eso glorifico al Señor por su palabra y por la oportunidad de estudiarla y predicarla juntos. Debemos, hermano, tú y yo de verdad necesitamos estudiar y comprender las Escrituras como el equipamiento ideal y suficiente. Suficiente. La palabra de Dios, sola Escritura. La palabra de Dios es suficiente para nuestra transformación en el proceso de llevarnos a una integridad útil para el reino de Cristo. Y si aún tú tienes alguna duda sobre esta afirmación, quiero mostrarte cómo el contexto de nuevo nos da el justo balance entre lo que la Escritura puede hacer y lo que nosotros debemos hacer por ella. Porque allí es donde está el reto. Bueno, pero pastor, nos enseñaba nuestro pastor Jorge, ¿cuánto de la soberanía de Dios, cuánto de la responsabilidad del hombre? Veamos el texto del capítulo 2, versos 20 y 21. Escuchen esto. Capítulo 2 de esta misma carta. Noten que prácticamente no hemos salido de la carta. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Verso 21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Retengan esa expresión, preparado para toda buena
obra. ¿Notan cómo está aterrizando en la misma idea de prepararnos para toda buena obra, pero pone la responsabilidad en nuestras manos? El 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda. Pastor, entonces existe una relación clara entre el 2:21 y el 3:17. La respuesta es sí. Dios no solo te está llamando a que seas tú quien te prepares, Él se está comprometiendo a darte todo lo que tú necesitas para prepararte. Tú eres completamente responsable y Él es completamente soberano. Pastor, entonces si yo ya tengo todo lo que necesito, ¿quedo sin excusa? Sí. Ya no tienes excusa. Si no lo hiciste, no fue porque no tenías lo necesario. Hermanos, así como los jóvenes pianistas no necesitaban ni el piano más costoso y moderno, ni un cupo en la más prestigiosa universidad de música, ni mucho más dinero para poder pagar un profesor que esté con ellos, así tampoco tú necesitas una iglesia más grande y numerosa con muchos ministerios, ni necesitas que tu mentor sea uno de los predicadores famosos, ni que un pastor especial y mejor equipado venga, ni necesitas tampoco ir y asistir a todas las conferencias cristianas habidas y por haber que se publican cada semana. Hermano, si queremos permanecer en Cristo como Él lo ha establecido, tu equipamiento está disponible. Tu equipamiento está disponible por una razón. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para permanecer en Cristo. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para permanecer en Cristo. Yo no quiero, hermanos, terminar este sermón sin reflexionar contigo lo siguiente. A esta altura ya todos deberíamos estar con suficientes evidencias en la mano. Hermanos, prácticamente no salí del texto. En esta carta se explica de punta a punta, de una manera bastante clara. Pastor, ¿y esta idea está presente en todo el Nuevo Testamento? Sí, aquí no se acabaría la reunión si yo cito y rescato la cantidad, es abrumadora la cantidad de evidencias sobre la implicación de sufrir que tiene seguir a Cristo y sobre la realidad de que Él nos ha equipado con todo lo que tenemos solo en la palabra de Dios. La palabra de Dios predicada en la iglesia, la palabra de Dios estudiada en las iglesias en casa, la palabra de Dios conversada entre los hermanos, la palabra de Dios aquí, allá, dentro, fuera de tiempo, en absolutamente todo lugar y hora. Ahora, ¿estamos dispuestos en verdad? ¿Estamos dispuestos en verdad a dar nuestras vidas para seguir a Cristo? ¿Tú quieres tocar como el Señor? ¿Tú entiendes que para eso naciste? Ahora que sabemos las implicaciones de seguir a Cristo, ¿estás dispuesto a sufrir por los demás como Cristo sufrió por ti? ¿O quieres inventarte tu propio evangelio? ¿Inventarte tu propio Cristo? Inventarte.
Hermanos, anhelo que tengas muy presente que tanto el Señor Jesús como Esteban, como el apóstol Pablo, que fueron mencionados anteriormente en el sermón como referencias de quienes desde su corazón manifestaron perdón, compasión, tolerancia, amor, piedad por quienes los estaban en ocasiones matando. Esteban lo dijo en un momento en el que estaba siendo apedreado. El Señor Jesús en plena cruz después de tanto, pero tanto maltrato. ¿Saben qué era común en ellos? Además de muchas cosas, eran hombres llenos de la palabra de Dios. Probablemente el mejor resumen de todo el Antiguo Testamento disponible en el Nuevo es escuchar a Esteban recorrer la palabra de Dios sistemática y ordenadamente. Hombres equipados para amar como Cristo los amó. Sencillamente, hermanos, no tenemos excusa, porque Dios nos ha equipado con todo lo necesario para permanecer en Cristo. No sé qué escribiste en tu hoja, pero ve dónde está hoy tu fe. No existe otra manera. Padre, para ti todo es posible. ¿Hay otra manera? Que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa de sufrimiento y de dolor. Le pregunto, ¿fue una opción para él? No hay otra manera de seguir a Cristo. Sí implica que sufras por Él, por ella. Sí implica que hagas mucho más, muchísimo más que solo decidir perdonar. Porque si Cristo se hubiese quedado en el cielo y hubiese dicho, no, yo decido perdonarlos, y no hubiese bajado a vivir como vivió y entregar su vida en sacrificio por nosotros y recibir sobre Él la totalidad plena del castigo que tú y yo merecíamos, nosotros estaríamos condenados. ¿Cuánto estás dispuesto tú a recibir del sufrimiento que él o que ella se merece para manifestarle el amor que Cristo te ha manifestado a ti? Es una gran pregunta. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor, es que nos quedamos sin palabras delante de ti al contemplar cuánto sufriste por amor a nosotros y tener que reconocer avergonzados la poca disposición que tenemos de sufrir por otros. Qué fácil, Señor, pasamos factura y acumulamos archivos y expedientes en nuestro corazón. Qué fácil descartamos a las personas. Qué fácil, Señor. Si tú nos dieras a probar una gota de lo que tú sufriste por nosotros, ninguno lo toleraría. Por favor, Señor, perdónanos y danos la convicción. Es abrumadora la evidencia, la luz de tu palabra que nos convoca a tener el honor de vivir vidas que sufren por ti, diciéndote tú nos importas, Señor. Lo creemos y queremos tener el privilegio de vivir vidas que te adoren, que amen, que sufran, que proyecten
No hay, Señor, mérito alguno, nos enseñabas tú, en amar a quienes te aman. No hay mérito alguno en dañar a quienes te dañan. Pero si amamos y nos sacrificamos piadosamente como tú te sacrificaste por nosotros, por quienes nos dañan, eso proyecta tu evangelio al mundo. Y sobre eso podemos proclamar con diligencia y determinación, a tiempo y fuera de tiempo, la verdad. Por el amor que vean entre nosotros, Señor. Pero tú sabes cuánto nos cuesta. Por favor, ayúdanos. Tú me conoces a mí, conoces la vida de cada una de las personas que están aquí, aún conoces las que están en línea viendo esto hoy o después. Señor, por favor, ayúdanos. Mueve nuestra voluntad para que tú seas glorificado y perdona el error en mi oración. Ten consideración con nuestras limitaciones y ayúdanos, por favor. Anhelamos, Señor, que tú seas glorificado, que el mundo te conozca, que tú, Señor, recibas toda la gloria, toda